Bienvenidos a nuestro momento de encuentro y en esta mañana quiero invitarles a reflexionar a ustedes sobre los no de la Biblia. Estaba haciendo una lista de todos aquellos no que aparecen en la palabra de Dios. Creo que cuando alguien dice no, es porque nos está advirtiendo de algo. Cuando nosotros le decimos no a nuestros hijos, es porque estamos deseando para ellos que no se equivoquen, que no se accidenten, que no les vaya mal en la vida. Entonces, los no en la Biblia tienen un motivo muy especial. ¿Cuál es ese motivo especial? El deseo de Dios para con nosotros, sus hijos, de que no tropecemos, de que no nos equivoquemos, de que no andemos por caminos errados, equivocados, sino que la bendición de Dios esté con nosotros. Por eso es muy importante que nosotros atendamos lo no de la palabra de Dios. Y nos basta mirar ya en los primeros capítulos de la palabra de Dios, allí en el libro de Génesis, cuando el Señor le dice a Adán y Eva, de este árbol no comeréis, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y del árbol de la vida no se va a comer. Era una advertencia que fue pasada por alto, por Adán, por Eva, y trajo como consecuencia la caída del hombre, el pecado, el sufrimiento a este mundo. Entonces, quiero reflexionar con ustedes en esta mañana sobre algunos no de la palabra de Dios. Cuando pensaba en esto, inmediatamente lo que vino a mi mente fue el decálogo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos empiezan, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no adulterarás, no. No me voy a dedicar al decálogo, tal vez en otro momento, en otro tiempo lo voy a hacer, pero en esta mañana quiero reflexionar sobre otros no de la Biblia que a veces nos pasan desapercibidos. Proverbios 3 posiblemente es uno de esos capítulos en la Biblia en el cual encontramos varios no. Y el primer no en Proverbios 3 nos dice, no te olvides de mi ley. No te olvides de la palabra. No te olvides de guardar la palabra de Dios en tu corazón. Y hermanos, si usted lee los versículos siguientes, te vas a dar cuenta que el beneficio de no olvidarnos de la ley es que el Señor promete a sus hijos larga vida para aquellos que guardan la palabra de Dios. En el mismo capítulo 3 de Proverbios, nos da otro consejo. No te apoyes en tu propia, ¿qué? Prudencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que pongamos nuestra confianza en Dios y no en lo mucho que sabemos. El confiar en Dios nos está señalando el camino correcto. Qué importante, cuántos consejos maravillosos la palabra de Dios nos está dando con él. No te olvides de mi ley. No te apoyes en tu propia prudencia. También nos dice en el versículo 11 de Proverbios 3 que no menosprecies, que no rechaces el castigo de Jehová, la corrección. No te enojes cuando el Señor te está corrigiendo. Consejos que nos está dando la palabra de Dios y que empiezan siempre con un no. Estás pasando un momento complicado, Dios está trabajando en tu vida, querido hermano. Bueno, no rechaces esta corrección que Dios está teniendo contigo, no te enojes con el Señor. Muchas veces las personas cuando están pasando por diferentes circunstancias, la primera reacción es enojarse. Y acá la palabra de Dios nos está diciendo, no se enojen, esperen,
esperen en el Señor, mediten, reflexionen, saquen lo mejor de esta experiencia de vida que estás teniendo. El versículo 27 del capítulo 3, mire lo que nos dice. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Es decir, si tú puedes hacerle un favor a una persona, no se lo niegues. Son todas enseñanzas que muchas veces nosotros la pasamos desapercibida. Y hermano, si tú puedes hacerle un favor a una persona y no lo haces, la palabra de Dios me está enseñando que esto es una falta, que esto es un pecado. Entonces, si te niegas a hacerle el bien a alguien que está necesitando ese favor, estás pecando. Y continúa diciendo el versículo bíblico, cuando tuvieres poder para hacerlo. A ver, está diciendo que puedes hacerlo, pero te niegas a realizar ese favor a esa persona. Entonces, lo que la palabra de Dios acá nos dice a cada uno de nosotros, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Cuán diferente sería este mundo si todos nosotros atendiésemos lo que la palabra de Dios nos dice, nos manda? Y en el versículo 28, y estamos mirando cómo este capítulo 3 de Proverbios tiene una cantidad de enseñanzas que empiezan con no. Y como les decía, hermano, siempre que nosotros escuchemos las advertencias de la palabra de Dios y las sigamos, nos va a ir bien en la vida y la bendición de Dios estará con nosotros. Y mire lo que dice el versículo 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Tienes posibilidad de ayudar a una persona hoy y le dices, mañana te ayudaré. No, si la persona está necesitando hoy y tú tienes la posibilidad, lo que Dios te está diciendo en la palabra, hacelo ahora. ¿Por qué? Porque esa persona la tienes que ayudar hoy. No sé, posiblemente este no sea el problema en tu vida, o posiblemente sí. Posiblemente tú seas una persona desatenta. Y hay personas que son desatentas, pero el hecho de que seamos desatentos no implica que no tengamos que obedecer la palabra de Dios. Acá lo que la palabra de Dios nos está desafiando es a ser atentos. Atentos con la necesidad de otro, así como nosotros queremos que cuando estamos pasando un momento difícil, las personas nos escuchen, las personas nos ayuden, si tienen la posibilidad de hacerlo, así debemos hacerlo también nosotros. Y es como una seguidilla de no que encontramos aquí en los versículos 27, 28, 29, 30 y 31. Y el versículo 29 dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Yo creo que esto tiene que ver, y te invito a que pienses en qué persona está a tu lado. Nunca traiciones a un amigo. Nunca traiciones a la persona que está a tu lado. De eso nos está hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como lo dice acá, esa persona está confiada, está tranquila, se siente seguro contigo. Y hermanos, todas estas advertencias que nos da la palabra de Dios significa que si nosotros no velamos, no las cumplimos, la ira de Dios también viene contra las personas que pasan por alto estas enseñanzas. Y otro consejo mientras me voy tomando un matecito es versículo 30. Estamos mirando Proverbios 3. Unos cuantos consejos que nos da Proverbios 3 que empiezan con no. Peligro, atentos. Y atentos porque muchas veces pasamos por alto estas enseñanzas bíblicas y estamos dejando de lado el cumplir y hacer lo que Dios nos pide. Dice el versículo 30 de Proverbios 3, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. En otras palabras, no andes buscando pleito, no andes buscando problemas. Esa no debe ser la característica de un cristiano, de un hijo de Dios. Y más,
si esas otras personas no te han hecho nada. Recuerde que el versículo anterior estábamos mirando de esas personas que están tranquilas a tu lado, de esas personas que no te hacen nada. No busques hacerle problema a esas personas. ¿Cuántas veces he visto personas que por cualquier cosita están haciendo problemas? No es una enseñanza, no están siguiendo la enseñanza bíblica que nos da aquí la palabra de Dios en este versículo 30, de no andar buscando pleitos si no te han hecho nada. Los cristianos somos personas que debemos relacionarnos con los demás con tranquilidad, con paz, buscando una buena armonía los unos con los otros. Y el versículo 31 dice, otro no más, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Por qué no debemos envidiar al hombre injusto? Porque podemos terminar imitándolos a ellos, y evidentemente que los caminos de estas personas son caminos equivocados. Y si nosotros los envidiamos, podemos terminar imitándoles a ellos y siguiendo caminos equivocados. Muy bien, pero no solo Proverbios tiene muchos no. Cuando tú miras en la palabra de Dios, es impresionante la cantidad de versículos que empiezan con no. Y como les estaba diciendo, ese no es una advertencia, peligro, tener cuidado que nos hace la palabra de Dios para que nos vaya bien en la vida. Proverbio 23:4 también nos da otro consejo maravilloso de la palabra de Dios. Y mire lo que es ese consejo. Dice, no te apresures, no te afanes en hacerte rico. Yo no sé si en estos momentos tu preocupación es el dinero, y hacer dinero, y hacer dinero. La enseñanza y el consejo que nos da la palabra es que no nos afanemos por hacernos ricos, por acumular bienes materiales aquí en la tierra. Más bien siempre el consejo que nos da la palabra de Dios es que las riquezas que acumulemos sean aquellas que tienen valor eterno. Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte. No te apresures en tu espíritu a enojar. Y dice que el que se enoja es necio. Y saben, hermanos, si ya el enojarse es malo, si el enojarse es malo, ¿sabe qué es peor? El guardar rencor. Y la palabra de Dios pone mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque el rencor trae después como consecuencias raíces de amargura. Y hay muchas personas que están amargadas. Pero la persona amargada no solo está amargada a ella, sino que amarga también a otras. Le hace daño a otras personas. Yo creo que este es un problema de todos los tiempos y que causa mucho dolor a las personas, a la familia, a las iglesias, en los ambientes de trabajo y en la sociedad. Por eso, este consejo que nos da aquí la palabra de Dios de no apresurarte en tu espíritu a enojarte y que nos dice que el que se enoja es necio, querido hermano, si el enojarse es malo, el guardar las raíces de amargura es aún peor. Pero mire este otro consejo que encontramos en la palabra de Dios, en 2 Tesalonicenses 3:10. El que no trabaje, que no coma. La palabra de Dios dice que el cristiano tiene que trabajar, y el que no trabaja y no provee para lo suyo es peor que un ¿qué? Que un incrédulo. Y el que no trabaja de alguna manera, y lo que nos está hablando allí Tesalonicenses, nos dice que es una persona entonces que está viviendo una vida desordenada y termina, y como tiene tiempo, termina entrometiéndose en la vida ajena. El que no trabaja, que no coma, nos dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 3,
16. Y si quiere lea los versículos siguientes que van a traer más claridad sobre el tema. Luego Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarse, no dejando de reunirse, como algunos tienen por costumbre. No es bueno dejar de congregarnos. Necesitamos de otros hermanos, necesitamos reunirnos con otros hermanos que nos estimulen en la fe. Necesitamos de otros hermanos que alaben y adoren al mismo Dios que nosotros adoramos. Necesitamos orar juntos, necesitamos reflexionar la palabra juntos. Qué cosa tan linda que me encanta a mí, hermanos, es, por ejemplo, la escuela dominical, reflexionar, escuchar lo que piensan los hermanos, y siempre me bendicen y siempre ven cosas que yo no puedo ver. Y esto es una bendición, pero es interesante, porque acá la palabra está diciendo, no dejen de congregarse. Hay personas que tienen por costumbre no congregarse poco, no es sano, no es bueno. Y termina diciendo, más cuando ves que aquel día, ¿qué? Se acerca. Recuerda, hermanos, que la venida del Señor está cercano y que es importante entonces estar preparados. Y hermanos, es importante estar reunidos, porque cuando estamos juntos, como dice el Salmo, la bendición de Dios, y hay cosas que solo van a ocurrir cuando estamos reunidos con otros hermanos. Mateo 7:1, no juzguéis. El mal de todos los tiempos, la facilidad que tenemos para juzgar a otros. La palabra de Dios nos dice que no nos apresuremos en juzgar, porque de la misma manera en que juzgamos seremos juzgados, seremos medidos. Así que a tener muchísimo cuidado, y recuerde que allí la palabra de Dios está diciendo que el que juzga es un hipócrita. ¿Y por qué? Porque el hipócrita, ¿por qué es hipócrita? Porque quiere sacar la basurita del ojo ajeno, pero no se da cuenta que tiene una viga en su ojo. Entonces, seamos cuidadosos, sigamos los consejos de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice, no juzguéis, no se conviertan en jueces. ¿Por qué? Porque el que juzga termina desobedeciendo. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar, las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Consejos sencillos de la palabra de Dios, hermanos, que son para nuestro bien. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y quiero mirar unos más, podríamos mirar muchísimos otros que hay en la palabra de Dios, otros no. Pero este es muy importante, Gálatas 6:8. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Muchas veces podemos sentirnos cansados de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Ese es el consejo que nos da la palabra de Dios. ¿Por qué no debemos cansarnos de hacer el bien? Porque a su debido tiempo recibiremos la recompensa que Dios tiene para esos hijos suyos que no se cansan de hacer el bien. Y recuerde, el bien hay que hacerlo a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Siempre digo, qué diferente sería el mundo si todos tuviésemos esta actitud de no cansarnos de hacer el bien. Sería un mundo totalmente diferente. Y vuelvo a Proverbios 20:19, dice, no te juntes con gente chismosa. Eso es un consejo de la palabra de Dios. No te entrometas pues con el suelto de lengua. ¿Por qué? Porque el suelto de lengua anda en chismes, y el mayor peligro es que si tú le cuentas algo, es una persona que no sabe guardar secreto y te va a meter en tremendos problemas. Proverbios 22:24 dice, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con hombre de enojo.
No te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta, lo dice otra traducción de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque terminarás aprendiendo sus modos, sus modales. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Es que terminamos aprendiendo modales, siguiendo posiblemente estilos de vidas equivocadas, que justamente la palabra de Dios es lo que nos quiere prevenir. Estas cosas no lo hagas. Y si uno no aprende en la vida a seleccionar y tiene claro qué es lo que quiere de la vida, y no seguimos estos consejos sencillos de la palabra de Dios, no envidies al hombre pecador, al hombre injusto, si no sabes seleccionar a las personas, esas personas van a traer influencia en tu vida y te van a llevar a aprender sus modales, y lo peor de todo es que te vas a alejar del practicar lo que el Señor quiere que practiquemos. Y para ir finalizando, quiero terminar con este. Éxodo 20:23. Decálogo, los 10 mandamientos. No se fabriquen ídolos. No se fabriquen ídolos. Sabe que en este tiempo posiblemente, tal vez usted me dice, no, yo no me fabrico ídolos. No agarro una madera y la tallo y la adoro. No agarro un metal y hago algo y lo adoro. Pero hay muchos ídolos que nosotros podemos fabricar hoy. Puede ser tu trabajo, tu ídolo. Puede ser una persona, tu esposo, tu esposa, tu hijo, un amigo que se transforma en un ídolo. Yo no sé qué cosas puedes estar fabricando hoy que te están alejando de Dios, pero todo aquello que te impide tener una relación y una comunión íntima y genuina con Dios puede ser un ídolo que tú te estés fabricando. No en vano la palabra de Dios en Éxodo 20:23 nos dice: no te fabriques ídolo. Examínalo, piénsalo, mírate un poco hacia adentro. Siempre es bueno tomarnos tiempo para reflexionar en todas estas enseñanzas, tips de la palabra de Dios que abren nuestros ojos y nos ayudan a vivir una vida conforme a lo que Dios nos manda y que mostrará nuestro amor, nuestro temor, nuestro respeto hacia Dios. Entonces, queridos, a seguir los no de la palabra de Dios, subráyalos en tu Biblia, haz una gran lista y pídele a Dios que Él te ayude a tomar conciencia de ellos para no equivocarnos en la vida. Que Dios te bendiga ricamente.